Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy feliz día, muy feliz mes de septiembre, muy feliz semana, muy feliz lunes. Empezamos este mes 9. A mí es uno de los meses que más me gustan. Y además el número 9 es un número muy especial por muchísimas razones. Matemáticamente es un dígito que digamos que es el más alto de todo el sistema decimal. Y tanto era así, tanto es así, mejor dicho, que para los pitagóricos tenía una clasificación, una definición muy bonita que es horizonte y océano, porque lo contiene todo. El 9 contiene todos los números anteriores y no hay ninguno que lo sobrepase, porque a partir del 9 todos son combinaciones también de los números anteriores. Y en la tradición hebrea, el 9 es el número de la verdad, de lo más absoluto, de lo más auténtico, porque el 9 siempre se reproduce a sí mismo cuando lo multiplicas por cualquier número. 9 por 3, 18, por ejemplo, suma 9 y así todo. Entonces es un número muy especial que en numerología está asociado a la espiritualidad, a la búsqueda, a la búsqueda espiritual y también humana, filosófica. No en vano es el número del arcano del ermitaño, el arcano 9, y es un número que concede a las personas que lo tienen capacidades y cualidades muy bonitas como el ser inspiradores, el ser espirituales, personas muy buscadoras de la verdad, generosos, pacíficos. Es un número muy de la compasión. De hecho, el número 9 en numerología y en espiritualidad representa eso, la búsqueda de los ideales más elevados para el bien de todos. Es un poco el 6 que es el servicio, y si te das cuenta, el 9 es un 6 invertido, o el 6 o al revés, ¿no? Como lo quieras ver, pero que comparten ciertos rasgos, porque el 6 es el número del servicio, el que se entrega a los demás, y el 9 va todavía más allá de eso y llega a una inspiración global para todos, y es muy bonito ese número. Así que me encanta que compartamos esta información y vamos a preguntar, por favor, cuál es esa energía para iniciar este mes. Si quieres hacer alguna pregunta, si tienes alguna cuestión, pues también puedes aprovechar ahora y hacerla. Y si no, simplemente vamos a ver cuál es ese mensaje para este arranque del mes 9, para este arranque de septiembre, que espero que te traiga muchísimas cosas muy bonitas, muy nutritivas, muy inspiradoras también, y que te acerquen a tu mayor plenitud posible. Ese es mi deseo para ti y para todos y para todas. Vale, por favor, ¿cuál es esa respuesta o cuál es ese mensaje que tiene para nosotros este inicio de semana y de mes, este momento 9, este momento septiembre? Por favor, ¿cuál es esa respuesta o ese mensaje que tienen para nosotros en este momento? Por favor. Vale, 6. Mira, curioso, hablando del 6 y del 9. 6 de oro, fíjate, yo te decía también antes, el 6 es el número del servicio. Aquí vemos una carta que nos habla de la ayuda, nos habla de la fluidez y nos habla de la importancia de saber que vamos a estar en algún momento de la vida en cualquiera de los dos lados. Podemos ser los que auxiliamos, como podemos ser los que necesitamos ese auxilio. Y eso a mí me lleva mucho a la reflexión de que quizás en este momento, si has preguntado por algo en particular, considera si requieres ayuda en el campo que sea, material, humana, terapéutica, como sea. Valora la posibilidad de recibir esa ayuda, de pedir, de solicitar esa ayuda, y valora también la posibilidad de entregar esa situación a quien tú consideres, pero sobre todo a la divinidad. Entrega eso. Si tienes alguna situación, algún conflicto, algún desafío en este momento, entrégaselo a Dios. Y con toda la honestidad: Dios, no puedo con esto es mucho para mí, por favor ayúdame, y te va a ayudar seguro. Y luego también en el plano humano, por supuesto. Si has preguntado algo, también aquí te están diciendo que quizás también en el otro lado valores la posibilidad de tú ayudar a alguien, pero también, y esto es muy importante, el 6 de oros nos habla, de la importancia de ayudar sin desgastarnos, ayudar sin quedarnos nosotros sin nada. Tú no puedes dar lo que tú no tienes, y por tanto, cuando ayudamos a los demás también tiene que ser con un equilibrio. También hay que saber mantener ese equilibrio, es muy importante. Ayudar sin
a condicionarte tú en negativo, ayudar sin quedarte tú sin nada, en definitiva. Es muy importante esa reflexión. Y si no has preguntado nada, igualmente quédate con esa reflexión también. Es probable que este mes, este periodo que se inicia ahora, sea un periodo en el que tengas que pedir ayuda, solicitar ayuda o posicionarte tú en el otro lado. También te puede estar diciendo que reconozcas esa parte que decíamos del 9, del mes 9, de generosidad, esa parte desprendida, que la reconozcas en ti, que la reconozcas conscientemente y que la practiques conscientemente, que también seas consciente de que cuando hablamos de ser desprendidos, generosos, no tiene que ser necesariamente en un sentido económico. A veces la ayuda mayor que le puedes prestar a alguien es una palabra, una escucha atenta, un abrazo, un gesto de amor. A veces es simplemente eso, y eso lo tenemos todos esa posibilidad independientemente de cuál sea nuestro nivel económico, no tiene nada que ver con eso. También siento que nos están diciendo que este periodo que se abre ahora es un periodo en el que vamos a estar muy asistidos, vamos a sentir de una manera muy elevada, quizás por ese concepto también espiritual del ermitaño, del arcano 9, vamos a sentir muy fuerte, vamos a tener muy fuerte la sensación de que nos están guiando, pero para eso es muy importante también que nosotros prestemos atención. En definitiva, el mensaje es ese mensaje, que nos llegan mensajes, que nos pueden llegar muchos mensajes de ayuda, de dirección, de por dónde ir, muchas flechitas indicativas de por dónde ir, pero para eso tenemos que estar presentes, tenemos que estar conectados con esa parte nuestra y escucharnos a nosotros, escuchar nuestra intuición, escuchar nuestro sentir, escuchar en general, porque yo hablo mucho de los mensajes que llegan pues en una conversación que escuchas sin querer, o en una película, en una frase de un libro, en una frase escuchada en la radio. O sea, que prestemos mucha atención, porque el universo es metafórico y siempre nos habla en forma de metáforas. Hombre, a veces puede ser un mensaje muy directo, un lenguaje muy explícito también, pero normalmente el universo habla en metáforas, así que atención a todo eso. Y también yo terminaría diciendo que este 6 aquí de oro nos habla de grandes logros que vamos a conquistar a lo largo de este mes 9, que justamente hablando de esa parte del 9 de ser superior, digamos, en el buen sentido, no desde el ego, sino de ser superior porque es la verdad y es el amor que nunca, el amor se puede transformar pero nunca puede morir. Esto es un poco lo que representa también ese punto de la verdad que te decía de los hebreos. Entonces, que sepamos que ese punto 9 de buscar la verdad, nuestra mayor verdad, de buscar, de ver las cosas desde un punto de vista más elevado, de subirnos a esa vibración 9, es muy probable que este mes lo cumplamos y hagamos cosas que nos transformen, que nos cambien para mucho mejor. Siempre cosas que hay que cambiar, y este mes puede ser un momento precioso para hacerlo, además con la guía y la ayuda que te hablaba antes. Así que me encanta este mensaje, a mí me resuena muchísimo, conecto mucho, ya te digo, con el número 9 y también con el 6, así que a mí en lo personal me ha resonado mucho. Doy muchísimas gracias por este mensaje que a mí me han dejado aquí, espero que para ti pueda tener también sentido. Si no te ha resonado, gracias por venir como siempre, y pues ya feliz vida, feliz día, feliz lunes, feliz mes 9 y hasta mañana.